Voy a ver un poco de ecuaciones diferenciales estocásticas. Voy a ver primero voy a repasar algunos conceptos y voy a calcular unas integrales estocásticas por algo que llamamos sumas de Hilbert, que son como sumas de rima, pero es como el análogo a las integrales estocásticas. Después vamos a ver algunos ejemplos de lema de Hilbert para hacer algunas integrales y después vamos a ver integrales de ecuaciones diferenciales estocásticas. Y bueno, Noalgar define este espacio L2AT desde todos los procesos estocásticos que son adaptados y medibles o progresivamente medibles y que satisfacen esta condición de integrabilidad. Es decir, que son cuadrados integrales con respecto a la norma producto, pero con respecto a la norma del Lebesgue y la esperanza de probabilidad. Y en este espacio es donde se extiende la integral, donde toma sucesiones de procesos elementales. Entonces, la sucesión de estas integrales converge a converge a estas integrales donde los H están en el proceso L2 que ya vimos y bueno, las sucesiones satisfacen esta condición de integrabilidad. Y bueno, otra cosa para repasar es la clase pasada, decir que esta sucesión de procesos estocásticos es una sucesión de procesos elementales y converge al momento browniano en 0T. Y bueno, también vimos el teorema de variación cuadrática, que a grandes rasgos dice esto, que las diferencias al cuadrado del momento browniano convergen en medida cuadrática a T. En este caso T sería la variación cuadrática o el condensador. Bueno, por ejemplo, un primer ejemplo sería calcular esta integral. Ya la habíamos calculado, pero no la vamos a calcular con las fórmulas de Ito. Vamos a usar sumas de Ito, que son sumas como de rima, es decir, considerando esta integral, es como el límite de estos procesos elementales y bueno, que sería el grande rasgos esto, porque así es como está definida la integral para los procesos elementales. Es el proceso por lo que vale en ese intervalo. El límite en L2, ¿no? Ajá, sí, claro, el límite de media cuadrática. Sí, va a darlo. Y bueno, básicamente como se trabaja es como este sumando, como este integrando, lo veo como, y sé que quiero llegar al cuadrado, obviamente. Y después empiezas a completar los deltas. Bueno, los deltas son estos, son deltas de W para aplicar los teoremas de variación cuadrática. Entonces, bueno, aquí sumo el resto, ¿no? Para tener esta diferencia de cuadrados y aquí tengo este otro término. Entonces, esta es la suma tengo la diferencia de los cuadrados, el otro término y este término también lo simplifico para tener, bueno, lo expando más, igual sumo otro cero. Entonces, aquí tomo la diferencia de los deltas y aquí voy a tener otro término, pero este término ya va a ser en el proceso estocástico evaluado al inicio de cada intervalo. Entonces este va a coincidir con este integral. Esto es lo que tenía. El integral original es la diferencia de cuadrados y estos términos y este integral. Entonces este integral lo paso para acá. Por este lado tengo dos veces ese integral, que es igual a la suma de las diferencias de los cuadrados menos la suma de las diferencias al cuadrado. Y bueno, aquí vamos a aplicar el teorema de variación cuadrática y esta diferencia de cuadrados pues, es una suma telescópica. Es el término en esto menos el n menos 1. Entonces, como tengo esta suma, que es el límite en L2 de la integral. Literal que queremos es el límite en L2 de esta suma y por todos los arreglos que hicimos queda de esta forma. Entonces, bueno, tenemos que este integral es el límite en L2 de todo esto. Esto se conserva por las propiedades de linealidad del límite en L2. Esto se conserva, sale la constante. Y esto es un problema de variación cuadrática converge a T. Entonces, este es el resultado que ya habíamos obtenido de la integral de WT. Es un medio de T cuadrada menos T, porque en este caso T es la variación de esa integral. Y otro ejemplo sería el polinomio de grado 2. Que de manera análoga, esta
esta integral, la que queremos calcular, es el límite en L2 de esta suma. Entonces, bueno, se trabaja de manera análoga. Acá sumo estos términos, sumo el resto de estos términos para, bueno, aquí tener una diferencia de cubos, y después todo lo demás es análogo. Sigo completando los deltas y los deltas, y bueno, aquí ya lleva que es la diferencia de los cubos. Tengo otros términos, uso que es una suma telescópica. Aquí ya tengo algo como es el lema de variación cuadrática, pero con este término. Y bueno, acá tengo otros términos que son, bueno, los vamos a simplificar ya todo de esta forma. Y es decir, la integral del grupo del límite que queremos calcular en L2 es este, y está expresado de esta forma, que es parte de lo que queremos, que es un tercio, y esta suma. Esta suma en L2 converge a la integral de W, pero aquí no aquí no tenemos tal cual el delta W, tenemos un delta ds. Ya habíamos hecho en una de las demostraciones de la clase pasada, vimos que las sumas con estos términos, deltas cuadradas convergen a integrales reversibles. Y bueno, esta suma no la hemos analizado, pero podemos probar que análogamente a hacer una variación cuadrática, estas sumas con exponente n para todo n mayor que 2 converge a 0. Entonces, generalmente se trabaja con polinomios, luego se completan los deltas para que todos los deltas de aquí converjan a 0. Entonces, cuando tomamos el límite en L2 de todo nuestro desarrollo y llegamos justamente a esto, que la integral a la que queremos calcular es un tercio menos la integral de W con nuestra estrategia. Esta es una variable aleatoria, pero estas no son integrales estocásticas, son integrales de manecillas. Y bueno, aquí está este resultado. Que todo lo que hicimos son signos estándar que aplican. Pero aplicando la primera fórmula de esto, que era esta, nos decía que la función del valor inicial más la integral de la derivada con respecto al valoreno, más un medio de la segunda derivada con respecto al tiempo. Y bueno, aplicamos ciclo para esta función f de x igual a un tercio de x cúbica, la derivada, que es el término que va a tener la integral estocástica, es el término, es la integral que buscamos, y la segunda derivada va a ser esto. Aplicamos regla de Ito, y aquí está, f de wt es un tercio de wt al cubo, más la integral estocástica que queremos calcular, más esta otra integral. Entonces, bueno, simplificamos y bueno, pasamos al otro término restando y ya está, ¿no? Con Ito, como que toda la vida, como que todo se resuelve demasiado fácil, ¿no? Nada, es calcular las derivadas, aplicar el teorema y ya salieron las integrales, andar haciendo todos los calculitos con las sumas de arriba, sin embargo es también muy constructivo. Y bueno, notación diferencial, esta expresión la podemos escribir de esta forma. La derivada de este proceso estocástico, es escrito de esta forma. Pero, ¿sí? ¿Qué pasó? No. Parece que regla de la cadena. Sí, más o menos. Es como una regla de la cadena, pero no tal cual, porque es como el siguiente término no es tal cual la derivada, sino es como el compensador del proceso. Más bien la derivada del compensador del proceso que está aquí. Y bueno, unos ejemplos, por ejemplo, lo que hemos platicado, que para hacer la tablita que quería Miguel Ángel, la tabla de integraciones estocásticas, tomamos la función seno, entonces lo que vamos a aprender es la integral estocástica de la función coseno, y bueno, es aplicar Ito, aplicamos la fórmula de Ito, sustituimos con las F's y despejamos y ya está, ¿no? La integral del coseno de W con respecto al momento browniano es el seno del momento browniano más un medio de la integral del seno con respecto al y bueno, en notación diferencial es esta forma. Y análogamente la del coseno también. La vamos a hacer como coseno, entonces nos va a dar la seno. Y bueno, la integral del seno es 1 menos el coseno de WT menos un medio de W. Es que bueno, esto, 1 menos un medio es el compensador de esta integral.
los libros que he consultado siempre vienen de esta forma redactados los problemas. Ya que una función continua, es decir, una variable aleatoria, la única solución de esta ecuación diferencial estocástica es esto, y lo que hacen en los libros es tal cual verificar que esta sea solución de la ecuación. O sea, pero yo lo que voy a hacer es más bien parto de aquí y llevo a que en efecto esta es la solución. No verifico que sea solución, sino la construyo. Sí, así como procedemos en ecuaciones diferenciales, que hacen los truquitos, integras y todo eso, es más o menos. Ok. Bueno, por el tema de hito consigue la función logaritmo de x de t, que es más o menos lo que ha hecho Miguel Ángel en la clase pasada. Entonces llego a este desarrollo, que el logaritmo de x de t es de integral de 0 a t de dx entre x menos 1 medio de esta función. Y bueno, eso es porque por la regla de hito tenemos que es el ds por ds. Entonces, por la regla de diferenciación estocástica tenemos que c cuadrada por x cuadrada por dx, justamente por esto, porque dx de t por dx de t sería esto al cuadrado. Entonces c cuadrada x cuadrada dw por dw, pero por la regla de diferenciación estocástica hemos visto que es la dt. Entonces pero pues ahí sería ds al final, ¿no? Sí, aquí es ds. Sí, ahí me equivoqué. Bueno, las notas que voy a subir en la página ya lo corrijo, pero bueno, entonces ya está algo análogamente aquí lo que hacemos es prácticamente con la ecuación diferencial le pasamos de x de t entre x de t, integramos y nos queda el integral de g con respecto al momento browniano. O sea, entonces sí. Acá es igual a este integral, pero el desarrollo que hicimos es esto, pero aquí es ds. Y bueno, sí, justamente este es ds. Pero a ver, pero ya empiezo a seguir. Ajá. ¿Qué es logaritmo? Bueno, ajá. ¿Qué es una cosa que queda que carga? Sí. ¿Cómo te dio esa? Justamente porque tenemos esa relación. Bueno, esta es la ecuación de bueno, entonces haciendo más o menos. Y este desarrollo lo tenemos acá por el logaritmo natural, que es logaritmo natural x de t, ese es integral menos un medio. Entonces aquí lo que aplicamos es que este integrando es logaritmo natural de x más un medio de este integral, pero justamente aquí es esto, y aquí ya igualamos estos términos, que justamente este es el término que nos sirve para relacionar esta, que es parte de la solución con el problema. Y bueno, aquí ya estos términos no dependen de t, aquí repito, aquí es ds, entonces solamente aplico exponencial y llegamos a g de esta forma, que justamente aquí sí lo puse, si entonces seguí más bien mal las notas y fue copy paste, pero sí, esta es la solución porque este era ds y aquí esta es la solución que está bien. Entonces, ya llegamos a la solución de este problema. Es este integral, pero justamente no. Oye, todavía ¿qué es el DWS? Lo puedes poner, puedes usar la fórmula de interacción por partes, ¿no? Sí, para que no quede ninguna integral estocástica. Sí, esta es la solución de una integral estocástica, ¿no? Sí. Eso es ¿La integral de qué es el DWS?
por S. Integral por S que va a ser 0, ¿no? Ah, no, que T. Menos la integral de W. W por la integral de S. Sí, por cuál límite está. Y no hay término adicional, ¿no? Porque G no es estocástica. Sí, justamente. Que también quería tocar este tema, creo que sí, no lo estoy en las diapositivas, pero es relativamente fácil la construcción de este integral del integral de Pauli-Mini, pero sí, que de hecho también si pedimos que la G fuera de clase C1, ese integral sería. Sí, claro, también para. Sí, tenemos de esta forma y así ya no tendríamos, efectivamente ya no tendríamos ecuaciones estocásticas. Ah, sí, porque de hecho sí ahí había un problema, ¿verdad? Con esa. O sea, la integral de 0 a T de WS de GS no es una integral ¿De Riemann, dices? ¿Cómo? Depende de los números. No, pero digo, la G es solo continua, ¿no? Ahí no sé. Sí, la G es continua en este caso. Pero sí, en efecto, si pedimos que sea de clase C1. Solamente si fuera de clase 1 sí lo puedes poner así. Sí. O sea, cuando estás separando las variables, como tradicionalmente las para resolver la ecuación, del lado izquierdo sí te queda la integral estocástica, pero el lado derecho te queda ahí como cruzado. Pero el primer O sea, recurso estaría compuesto. definido, ¿no? Si G no es de clase 1, Ah, sí, claro, sí, si tienes de clase 1. o sea, también sigue la forma estocástica. O sea, sí tendría, o sea, al lado derecho sí lo tendrías que resolver como vía lema de Ito. Ajá. Ok. Sí, contento, sí. El lado izquierdo también, ¿no? O sea, Sí. ok. Sí, como si consideramos la función que era así físicamente, así tal cual, de X cúbica o seno de X, entonces así ya podemos manipular ahí, pero no, sí, si quieres tratamos esa construcción de toda esa integral. Recuerdo que no era tan difícil porque ¿Cuál? la de la integral de Pauli-Mini es integrar funciones con respecto al método. Funciones de potencia. Sí, tomábamos que. Y de hecho es muy bonita, ¿no? Sí. Antes de Ito. Bueno, vamos a ver cómo. Y al momento reunimos, esto podemos ver como la integral de la constante de 1. De esta forma. Entonces, por la regla del producto, tenemos que f en t sobre t es igual. Sería F0, W0, pero es 0, ¿no? Ajá. Y Te queda la integral de de F'. Pues sería FS de WS. La integral de WS de WS. No, ¿por qué WS? Sí, nada más, ese de ese de WS. Sí, FS de WS. ok, ajá. Más la integral de De WS uno. respecto a F. Ok. Y en principio tendrías algo, ¿no? Algo adicional. Ah, bueno, las condiciones iniciales, pero bueno. aquí No, sí. pero cuando tienes la regla de la forma de integración por partes estocástica, tienes un término adicional, ¿no? Sí. O sea, Sí, igual otro cuadrado. Pero en este caso es cero, Sí, por ser. Sí. ¿no? Ese caso es cero, es un término adicional. Sí, porque justamente esta integral con respecto a f y de w y no. Pero sí, sí es justamente por eso, es determinista. Bueno, ya de aquí si escribimos esto ¿cómo se llama? Bueno, como f es de clase C1, tenemos que
bueno, esto integral, despejando este término, que sería la integral de una función que es determinista, es no aleatoria, es f de wt, que de hecho es literal, es un análogo de la integración por partes. Toda una función es determinista, entonces si integral es como la integral por partes, entonces UdV es un correr menos la integral de v de u, pero vale 0 vale 0, por eso no es el otro término, y no queda de esta forma. Pero sí, esta construcción la hicieron Línea y otro. Vale. Ajá, creo que era francés, no recuerdo bien. Vale, Sigmund y no sé de dónde fue. Sí, que de hecho fue la primera, no sé si sí fue cierto que fue la primera definición de una integral estocástica. Sí, para funciones deterministas, sí. Bueno, ya tratando ya lo viste ese ejemplo, ya llegamos a esta solución. Y ahora, bueno, de manera análoga, ahora tenemos dos funciones. Entonces, y queremos resolver esta ecuación diferencial estocástica, entonces la solución está de esta forma. Y vamos a... Ahí estás tratando el caso homogéneo, ¿no? Sí. O sea, estas son ecuaciones homogéneas. Sí. Y vamos a proceder de manera análoga. Igual tomamos la función logaritmo de x y bueno, aquí vamos a tener un tratamiento parecido. Vamos a tener estos términos y bueno, aquí lo que sale la función f de x. Bueno, es el término que tenemos adicional y que justamente es el modelo que usan Laplace y Scholes para evaluar opciones. Su modelo es que los precios siguen esta ecuación diferencial estocástica con f y g constantes. De hecho, que es una constante positiva para esa condición no necesita mucho después, pero tomando estas como constantes, entonces esto es. Bueno, esta ecuación diferencial, su única solución es esta, es el proceso estocástico. Ajá. Y bueno, que lo mismo, ¿no? Que decíamos, si g es una función de clase C1, entonces vamos a aplicar todo este desarrollo y ya tenemos que la solución está dada en forma de ecuaciones diferenciales estocásticas, que de hecho es el caso de las constantes, pero bueno. También pedir las condiciones de integralidad, ¿no? Sobre eso de que sean Lipschitz para... Sí. Y bueno, otro ejemplo, es algo que llama fuerza browniana. Me parece que hay otras construcciones más fuertes de creo que son dos, una donde la condición inicial es distinta de cero y otra donde aquí viene otro valor, pero en fin, la solución está dada de esta forma y también voy a subir un archivo a la página donde se resuelven los siguientes ejemplos. Este es el del puente browniano. Otro ejemplo es la ecuación de Langevin, no sé si y bueno, es un modelo de fuerzas de fricción entre partículas. La constante B, en este caso aquí está, es el coeficiente de fricción, signo es el coeficiente de difusión, y bueno, la solución de esta ecuación diferencial estocástica es de esta forma. Y bueno, aquí también se hace que podríamos meter más cosas para que no quede en forma de una. Y ustedes porque son disfáciles. Otra ecuación demasiado interesante es el proceso de Ornstein-Uhlenberg y generalmente dice esto, pero como son dos derivadas, lo expresan generalmente con notación de físicos, que es si se invierte dos puntos es igual a menos b. Sí, justo. O sea, tú tienes una ecuación de segundo orden y hacen ese cambio de variable. Y en forma integral, eso sería. La parcial de y es porque eso es y lo vuelvo a plantear así, ¿no? Como ahí ya lo un formalismo, ¿no? Sí, realmente no hay derivada. Esa sería una forma. No sé si se va a ver en la misma metodología. Me imagino que sí, porque todo lo hace.
vamos a llegar y propongo X si punto quieres, lo puedo T igual a más Y. a profundidad, no lo tengo Y hago esa sustitución y me queda de esa forma. Bueno, otro Fíjate. es el oscilador armónico estocástico, que es el como es planteado de esta forma, que tienes que escribir así con los dos puntitos, X por puntos, es una lambda X, menos B por X punto, y esta sí tiene solución explícita, parece. Todas esas son ecuaciones lineales, ¿verdad? Todas las visto. Sí. Sí. Cuenta reunión, no. ¿Se puede reunir, no? No. Por la constante, ¿no? O bueno, no sé. No, Sí, eso no tiene factor en T. Eso no tiene. Sí. Y no sé qué. Después de ver luego cuál fue el que existía. Ah, la verdad se lleva La y que luego vi, esa sí es bien. de Ocean. Esa también Pero es pusiste bien. luego otro, ¿no? Sí, Sí, que que también es con una doble diferencial. Sí. ¿Y ese qué modelo que es? ¿Un oscilador armónico? Estocástico, que sería como un resorte que Sí, se mueve, pero como de repente como que le pegas al resorte para que no siga con una trayectoria fija. ¿Le pegas aleatoriamente? Sí. O sea, recibe una perturbación aleatoria. Aleatoriamente. O sea, la fuerza de restitución es la que es no, la fuerza de restitución más bien es fija, ¿no? Ajá. La fuerza de restitución es fija. Entonces, la suma total más bien, o sea, a esa fuerza de restitución le sumas otra fuerza aleatoria, ¿no? Sí, de hecho. Sí, porque generalmente lo ponen de esta forma, ¿no? Entonces es como el término de perturbaciones sí, una cierta perturbación al sistema. Como si lo ¿Por qué se tuvieras. le llaman los otras que usaste? Los anteriores que pueden ver. Ajá. Término de difusión a la sigma. O sea, ¿qué resultados hay después? O algo que te diga que eso es una. ¿De dónde viene la difusión? ¿Por qué se le llama difusión? No tengo idea de por qué, pero solo sé que se le llama, que sigma es como el patrón de difusión. Sí, lo que pasa es que todas esas son, pues, excepto el puente browniano, ese no sé, pero todos los demás son difusiones. O sea, una difusión es, bueno, sería la ecuación diferencial sería como la que tienes, como la que la general, con mu constante y sigma constante. Mu es lo que se llama la tendencia, ¿no? Es creo que también en inglés es el drift, ¿no? La mu es como la tendencia principal y la sigma, que le pone sigma, o sea, sí tiene su significado, ¿no? Es una dispersión, es como la perturbación aleatoria que hay. Entonces, como, sí, o sea, es un proceso de difusión como el browniano. De hecho el browniano es una difusión. O sea, es una partícula que se mueve. Sí, es que originalmente fue eso, ¿no? ¿no? La ecuación del calor es una difusión precisamente, ¿no? Sí. Y el que lo resuelve es justo la normal 0T. Sí, ajá. Entonces, sí, ese término está representando así como de hecho el DWT viene a representar la perturbación, ¿no? Que antes la manejaban como ruido blanco, o sea, se trataba con ¿cómo se llaman estas cosas? Funciones generalizadas. Se trataba como un ruido blanco y se manejaba así muy a lo físico, digamos. ¿No? Sí, así formalmente, ¿no? Como si existiera tal función, una función cuya derivada sea tal, pero no existía, ¿no? Pero lo trataban como si existiera. Ya con esto se formaliza y en lugar de hablar de ruido blanco, pues la perturbación la hace browniano. Acá pues, hay muchos problemas que se pueden marcar, ¿no? Porque ¿qué tal si, o sea, otro tipo de perturbación que no sea por el browniano, que sea ahí que podría ser, no sé, que hay muchas cosas ahí, pero eso es lo que se llama una difusión. Esa es una difusión con el drift.
menos B es como el que marca la tendencia principal. O sea, si no existiera el sigma, ese sería ahí una cosa determinista, ¿no? Y lo que le mete el ruido es el sigma de WT, que es lo que le mete la ilustración. Entonces, son los términos que usan en las ilustraciones, la tendencia principal, el dribo, lo que tú dices, ¿cómo decías? La deriva, y luego la perturbación aleatoria, que es la dispersión. Y no sé qué más quiero ver, Miguel Ángel. No, pues tú ya... Sí, yo también, sí. Este, Dices que ibas a empezar con... pues sí, yo podría empezar, aunque no sé tú cómo eres. Son 9:20. ¿Cómo hacemos? Yo quiero mejor el jueves, ¿no? O como vean, para no vean tratar. ¿Tú vas a ver algo, no? ¿Ya lo sabes? ¿Como cuánto te tratas? ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces, va a ver, nos va a presentar. Oye, yo tengo una pequeña pregunta más como técnica. En este sentido, también como del símil de las mismas ecuaciones diferenciales, simplemente con ver la ecuación estocástica puedes determinar ciertas cuestiones de soluciones y cosas así, o sea, un poco de forma cualitativa. Ajá. Es decir, hay una tendencia hacia esto. Sí hay, pero hay poco, es que está más complicado, ¿no? Hacer, sí, claro. Hacer el espacio-fase, por ejemplo, y el estudio cualitativo de las funciones, ver si hay puntos de atracción y todas estas cosas. Sí hay trabajos, pero hasta donde yo tengo entendido no está totalmente resuelto eso. Porque es que es que ese término aleatorio mete mucho ruido, ¿no? Claro. Hace poco hubo una conferencia en el seminario de probabilidad de procesos. Fue a principios del semestre que vino a exponer que cuando predomina la parte determinista y cuando predomina la parte aleatoria. Y realmente los únicos resultados que tenían era cuando predominaba la parte aleatoria, ¿no? O sea, que no se podía decir nada sobre las atracciones. O sea, más bien que podían decir que no saben, con toda claridad podían decir que no sabían. Pero pues es porque la gente que son probabilistas, casi no hay gente que ecuaciones que se mete eso y mete la parte cualitativa. Eso sí es cierto. De ese lado casi no hay trabajo, es más del otro, de que no se puede decir cosas cualitativas. Yo creo que para la parte cualitativa necesitaría saber cómo se ve una mandíbula o cómo, o sea, cómo lo podría ver. Pues ahí Esa podría ser una. Una cosa muy picuda. Vamos a ver así como de... Pero sí, él tiene que ser así exactamente de esta forma, entonces es como si tuvieras eso evidentemente ya podrías hacer un análisis cualitativo, pero yo creo que esa es la traba, ¿no? Que no es tan fácil. Entonces, Pues sí, reunirlo por pura suerte, pues sabemos cómo se ve, pero no creo que sea. Pero igual tendrías que hacer trayectoria por trayectoria. Sí, Y es aleatoria, entonces tendrías que tener. Es que más que primero una infinidad de espacios pasa, pero no, ahí sería el problema interesante, que hay que darle la vuelta a eso y poder. Tendrías que ver con que hay cierta regularidad en eso, ¿no? Que todas las trayectorias que dibujas van a tener por cierto. Sí, justo, lo que tratan, o sea, en general el chiste también podría ser identificar la ley que tiene en la solución, o sea, pero ya como un proceso, como una variable para en algún tiempo, qué ley tiene, ¿no? O sea, hay otras ecuaciones diferenciales estocásticas en donde, por ejemplo, la parte de la deriva tiene que ver con la ley misma de la distribución, que son las ecuaciones de Maquin. Y también tiene resultados bastante fuertes sobre el comportamiento general, ¿no? Por ejemplo, en Mariaban también es el objetivo, ¿no? La regularidad de los procesos que están sin integrar. O sea, sí hay como mucha teoría por desarrollar. Sí, como por desarrollar ¿Tú ya has metido algo al cálculo de Mariaban? Un poco, nada más. O sea, como básicamente he estado leyendo el libro de Nolat y algunas otras artículos. ¿Mande? Escribe horrible, ¿no? Sí, está pesado. Pero sí he visto un poco.
pero por ejemplo, Pero lo que dices es que como que lo que quiere hacer es como estudiar la regularidad o irregularidad de las elecciones. Sí, exactamente. O sea, pero yo creo que tengo una duda un poquito más enfocada a eso. Por ejemplo, ¿cómo trabajar con las integrales? Esta, por ejemplo, la integral de WT dt, ¿no? O sea, ¿qué significa esa cosa? Pues eso es una integral de B. Claro, pero Bueno, dentro del incluso. Ajá, pero, o sea, tiene propiedades interesantes, ¿no? Por ejemplo, sí puedo probar que es una normal 0t cúbica tercios. A ver, ver como variable de juego. Exactamente. Porque eso puede ayudar un poco también a entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos esa parte del W cúbica, WT cúbica, sale naturalmente hay una integral de WSDS, pero como, ok, tenemos la parte de browniano, tenemos la parte de integrales estocásticas y empezamos con una martingala, pero esta integral de Sí, por ejemplo, esa, ¿no? WSDS. Ajá. ¿Qué propiedades tiene? Exactamente, porque de hecho las trayectorias de ese proceso integrado son suaves. Algo que en principio, o sea, bueno, ya que lo pienso un poco, tiene sentido, pero que de momento es como algo que era tan irregular como el browniano, ¿no? Se vuelve, al ser integrado, WSDS con función de T de 0 a T. ajá, como integral, la integral es un proceso suave. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que mientras sea continua lo que integras es fundamental. Sí, claro. Eso sí es cierto. El fundamental del cálculo es suave. Pero ¿cómo queda? ¿Cómo queda Eso que es. gráficamente? Eso lo que pasa es que pasa lo mismo que eso, omega por omega va a ser cómo va a quedarte la integral. Sí. O sea, tienes. Porque esa está definida omega por omega. Sí, claro, es trayectoria. Sí, o sea, tienes cada trayectoria browniano la vas a integrar y entonces eso te va a dar una curva suave. O sea, tienes una familia de curvas suaves al resolver la integral. Tienes solo un Y proceso, y al definir el parámetro, entonces le atinas a la trayectoria. O sea, diferenciable, científicos. Y de eso habla el infinito, ¿no? Porque sabes eso, la infinita. sí. Pero antes era Por lo menos. Bueno, sí, de hecho, bueno, es diferenciable, pero la derivada es WS. Exacto, pero la integral como es una función continua, WT por muy rápida que sea es continua, la integral de esto, o sea, con respecto a W. Sí, es continua y es derivable. Pero nada más una vez derivable. Pero igual queda. No queda tan suave, ¿no? Sí. Ya. Entonces, recordemos que teníamos unos teoremitas muy básicos respecto a cómo se relacionan las convergencias, ¿no? Teníamos dada una función una sucesión de funciones con fn un LP, donde tengamos que el LP está asociado a un espacio de medida. Si la medida de X es finita y Fn converge en LP a F, entonces Fn converge en medida a F. Entonces esta era nuestra primera relación que encontrábamos entre las convergencias. Después había otro, que es que si tenemos una sucesión de funciones medibles, tal que converge a medida de una función de f que es medible. Entonces existe una subsucesión tal que esta converge casi que converge salvo en un conjunto de medida cero de una conforme. Y la parte importante de todo esto era también en el caso que tenemos medida de espacio finita,
teníamos que, si esta converge en casi todas partes con la función f, entonces va a converger en medio. Entonces estos son, digo, los tres teoremas básicos que nos relacionan estas convergencias. Y igual importantes, digo yo, son los contraejemplos. Porque de esta manera es que podemos ir diferenciando sus características. La idea es ver como qué está diciendo la convergencia medida, ¿verdad? Ajá, sí, la idea es saber que, si se dan cuenta, aquí hay algo extraño, ¿no? La convergencia en medida, de cierta forma, te dice este teorema que está siempre implícita en una LP, o sea que va a ser más débil que una convergencia en LP. Y después tenemos también, este teorema en el caso de la medida finita también es un caso más débil que la convergencia en casi todas partes, pero este es el desconcertante, ¿no? O sea que, ¿por qué no siempre sucede, por así decirlo, el sí solo sí, ¿no? O sea, ¿por qué para una subsucesión? ¿Por qué no para la sucesión? ¿Qué es lo que le falta para llegar a esta, ¿no? Y o sea, y aquí lo que te dice, bueno, pero sí hay una parte que converge de la manera puntual intuitiva que tenemos, ¿no? Y entonces, pues hay unos ejemplos muy sencillos. El más fácil, por ejemplo, es por qué la convergencia en L1 no implica la convergencia en casi todas partes, ¿no? Que es, de hecho, muy análogo al caso normal de análisis, convergencia para funciones continuas, la convergencia con la integral no implica la convergencia puntual, ¿no? Sí, entonces, lo que se hace casi siempre es se define una sucesión de intervalos. Igual, si seguimos, creo que se entiende la idea. El punto es, tenemos el intervalo 0, 1 y pues, bueno, el primer caso es, tenemos todo el intervalo, después lo dividimos en dos y vamos a definir la sucesión de funciones como las indicadoras sobre el enésimo intervalo. Entonces, esto se vería de la siguiente forma, ¿no? Para la primera función tenemos una constante 1, para la segunda función es solo 1 entre 0 y 1 medio, la tercera función solo entre 1 medio y 1. Después, el siguiente paso es, dividimos ahora en 3 el intervalo y vamos a agarrar este primero, después este y finalmente este. Y, o sea, lo que pasa es que está moviendo lo que nos está haciendo es mover Están haciendo de longitud cada vez más pequeña. Ajá, sí, estamos haciéndonos esta longitud cada vez Pero va más variando. pequeña, pero va variando. Va moviendo. Entonces, a la hora que queremos ver si hay convergencia puntual, no va a pasar porque cualquier punto que dé va a caer, sin importar en qué nivel estamos, como esto es una partición del intervalo, debe haber uno de estos intervalos, por más pequeño que sea, donde esté ese punto y va a valer 1, ¿no? Hay una infinidad de veces Y hay otros en que vale 1 conjunto, va a haber una infinidad de veces en que voy a tener términos de esta sucesión, en donde vale 1, no hay convergencia puntual. Sin embargo, sí se da la convergencia en el 1, porque la integral de cada una de estas funciones es la longitud del intervalo, que va a ser de un tamaño 1 entre n según el nivel. Y la Y suma esta de tiene todas que ser- esas es 1. Sí, entonces esta sucesión converge a 0 en L1, pero no converge
de manera puntual hacer. Sí, es que en cada nivel hay un intervalito donde vale 1 la función y todo lo demás vale 0. Pero ese intervalito se va haciendo de longitud cada vez más pequeña, de manera que la integral va a tender a 0. Pero no converge casi en todas partes porque, bueno, por lo que dijiste, ¿no? O sea, para cada punto siempre va a haber en algún momento un intervalito de esos, en donde vale 1 y después 0, entonces no. Sí, de hecho, no hay convergencia aquí casi en todas partes porque no hay convergencia puntual para ningún punto. Para ningún punto. O sea, convergencia casi en todas partes te dice hay convergencia puntual sobre todos los puntos menos un conjunto. Salvo es un conjunto. Sí, lo que quería decir es que aunque es grande en algún intervalo la función, o sea, vale 1, pero la longitud del intervalo va siendo muy pequeña. Sí. Y entonces ya tenemos aquí un ejemplo de por qué la convergencia en LP no implica De hecho, eso también converge en medida, ¿no? Sí, por el teorema de Ayer. Bueno, sí, converge en el 1. Y bueno, también, ¿cómo va a estar la idea de ver la convergencia en medida, no? Me gustaría un poquito primero ver el caso de por qué convergencia en medida no implica convergencia en un LP. O sea, ¿qué clase de funciones son las que podemos tener que ser medibles y que no vivan en L1, por ejemplo? Y entonces, pues es muy parecido el ejemplo. De hecho, no voy a poner los detalles, eso sí, los puse en el artículo. Sí, puse todos los detalles de decir formalmente cómo se define esta. Entonces la idea es lo mismo, agarrar la misma asociación de particiones y nada más tenemos que encargarnos de que sean funciones que no viven en L1. Entonces, o bueno, más bien que no converjan en L1, pero sí converjan en medida, ¿no? O sea, sí voy a agarrar funciones de hecho que viven en L1 y es muy sencillo. Me fijo en qué intervalo voy de la partición, o sea, en qué término voy, y en vez de agarrarme la constante 1, voy haciendo triángulos y voy a ir haciendo crecer su altura, ¿no? De tal manera, la altura la puedo hacer crecer de manera tal que el área siempre vaya creciendo conforme avanzo en la sucesión. O sea, cuando avance la sucesión en el siguiente, lo voy a hacer todavía más alto, ¿no? O sea, podría haber sido así. Y más alto, de manera convergente. Pero de la misma forma oscilatoria, como brincando, de la misma forma en que va como brincando. Sí, de la misma forma va brincando, pero ahora quiero que no haya convergencia en el 1, entonces Pero hay convergencia en medida. entonces solamente voy a hacer sus áreas más grandes. Sí. O sea, por ejemplo, puedo escoger aquí la altura de forma tal que el área de este sea el doble de esta, ¿no? Pero igual los intervalos van a ir haciendo pequeñitos y Sí. van a converger en medida. Y entonces la convergencia en medida, como nos dice, fija que sobre qué intervalos difiere la función a la que quieres que converja, que en este caso la respuesta es 0. Por ejemplo, para este caso, el único conjunto de puntos donde difiere es este. Y el punto es que conforme vaya avanzando en la sucesión, quién sabe dónde va a estar ese conjunto, pero lo que puedo asegurar es que ese conjunto donde difieren se va a ir haciendo cada vez más pequeño, porque voy avanzando en la partición y voy haciendo muchas, ¿no? Entonces, pues, no me importa en cuál esté, pero su longitud va a ser muy pequeña. A ver si logro contar ya enseño los ejemplos. Básicamente, Alguien ve si esa familia de funciones que va definiendo no es uniformemente integrable, me parece. no creo que sea uniformemente integrable. Bueno, si fuera uniformemente integrable y converge en medida, convertiría en L1. Pero sí directamente se puede ver que no es uniformemente integrable. Las integrales no se van a hacer uniformemente. Bueno, eso tendríamos que hacer. Lo dejo que siga exponiendo. Es que la integralidad uniforme te fijas a partir de arriba, ¿no? Y como el triángulo va creciendo, pues siempre va a ser teniendo. Sí, lo estamos definiendo. No va a tender a cero. No cambio entonces. De cualquier forma, sigo con ¿Qué cable se necesita? Para conectar la computadora de sí, de la computadora.
la Sí, aplicación. no tengo la corrección de Bueno, Sí, no, entonces ¿Eso lo puedo mandar por correo? ¿Sabes? Es que no sé si te permitiste, es que no sé si existe o no para mí, no sé si tenés. bueno, entonces, Ay, Ubuntu. bueno, sí va a haber muchos por ahí, pero no importa. La cosa es que si queremos como visualizar la convergencia medida es, vamos a fijar nuestra función. Supongamos que esta es la f en la que queremos ver la convergencia. Y la idea es fijar alrededor de f un tamaño epsilon, ¿no? O sea, va a ser a partir de donde empezamos a rechazar nuestras aproximaciones de la sucesión. ¿Sí? Más o menos así se ve como f más epsilon y f menos epsilon. Y si queremos convergencia puntual, pues nada más es fijar un punto y ver que esta sucesión de puntos se quede aquí dentro de este intervalo, ¿no? Pero cuando hablamos de convergencia medida, lo que queremos es, no nos importa cómo vaya la sucesión a partir de un término décimo. Puede que se salga de aquí, pero estos puntos en donde se salió van a ir creciendo en medida conforme avancemos en la sucesión. O sea, este podría ser para un término y después para un término más adelante. El punto es que puede que no sean estos mismos conjuntos en donde se salga, pero sí que vayan disminuyendo en medida, ¿no? O sea, que la suma o sea, la medida de todo esto sea siempre decreciente, ¿no? La idea es que pues, al final pues, va a quedar puntitos o cosas por ese estilo, cosas que tienen que ser. Y sin embargo, si se dan cuenta, no tienen por qué empalmarse, no tienen por qué estar encima esos conjuntos. Solo importa la medida. Sin embargo, bueno, vemos el otro teorema. Dice, toda sucesión de funciones medibles tiene una subsucesión que converge casi en todas partes, ¿no? Si quieres convergencia medida, tienes convergencia en casi todas partes. En una subsucesión. Y esto se puede hacer también relativamente sencillo, porque o sea, ya vimos que el problema es nada más si estos no se van empalmando, ¿no? Entonces la idea para esa demostración es que te fijas como en conjuntos de cierta forma. Los completos. Los fijas esos y te fijas al siguiente término de la sucesión en donde empiezas a llegar a discontinuidades cercanas a esto en casi todas partes. Y deben existir porque si no, entonces no va a existir la medida. Ahora, el programita que vas a subir, ¿ya te resolvió el problema? No, todavía no. ¿No? Porque hizo un programa que muestra... Sí, que muestra gráficamente. Esta idea que les acabo de decir se los va a mostrar gráficamente. Una sucesión, cómo se va yendo y cómo se va viendo la convergencia en medida, ¿no? Y es interactivo, tú le puedes poner la función que quieras si quieres. Y tú puedes proponer cualquier sucesión. ¿Dijiste en JavaScript, no? No, está hecho. Nada más que lo tienes que meter a una página, pero es lo que no sabemos todavía cómo hacerlo. Sí, es que tengo que meterlo a o sea, tengo que meterlo al código HTML y ver que... En la página y que jale en la página. Sí. Pero es que en qué lo programaste. En GeoGebra. Ah, ok. Sí. ¿En qué está? GeoGebra. Este software. Si no, la otra es... Pueden bajar este software que es gratuito y se los paso. Sí, pero en realidad quería que tuviera... Sí, lo normal sería tenerlo en la página, ¿no? Que sea fácil y no tengan que pelearse con archivos. Bueno, entonces lo que quería decir sobre la convergencia en medida.
¿Cómo se le hace para que se vea ahí en la pantalla lo que tengo aquí? Ya lo conecté, ¿quién sabe? Buscas el Wi-Fi. Ya lo conecté con el proyecto. Con el Bluetooth. Ya está ahí mi proyecto. Con el GeoGebra. Bueno, una cosa que faltó decir es como, ¿por qué? ¿Cómo está la interpretación de esto? Si se quiere una forma como natural de construir la convergencia en medida. Cuando se tiene una función de L1, o sea, supongamos que estamos ahorita restringidos en el caso de medida finita, queremos saber cómo se ve aproximarte en L1 a esta función. Entonces, pues, por construcción de la integral, la forma más natural es con funciones escalonadas. Ya sea por arriba o por abajo. Vamos a irnos de esto la idea. Y fíjense que, como qué cosas tienen que suceder para que se dé la convergencia, ¿no? Si fijaran una epsilon. A ver, perdón, ya me perdí. ¿Qué estás haciendo ahí? Un poco la idea intuitiva de cómo es que verían que surge de manera natural la convergencia medida. Entonces, ¿qué esos rectángulos que son? Una aproximación a la función como la definición de la integral, ¿no? Sí, de forma intuitiva, tienes una función, pensamos para no complicarnos la vida, que estamos hasta acá o hasta acá, un espacio de medida finita, con medida directa, si les gusta. Y entonces, ¿cómo se tiene que ver una sucesión que aproxima a esta función en L1, ¿no? O sea, la idea es que aproxime ese largo. Entonces, pues la forma más natural, que es por la construcción integral, es con rectángulos. O sea, en general, para la integral del evento no tiene que ser tal cual esta clase de rectángulos, pueden ser cosas un poco más extrañas, porque la función también puede ser un poco más extraña. Son cosas medibles, ¿no? Sí, es como se particiona arriba. Se particiona arriba, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, puedo irlo poniendo así como por puntos y demás, pero puntos que se aproximen, ¿no? Desde aquí, quién sabe la verdad qué conjuntos estoy tomando, pero yo creo que es suficientemente ilustrativo con estos. Y el punto es cuando fijamos una franja de tamaño epsilon, nos fijamos nuevamente con la idea de la convergencia en medida sobre en qué puntos. Sí, la regla de radio epsilon para ver la medida de lo que se sale. Sí. Bueno, aquí el dibujo me quedó demasiado bonito, pero pues podemos suponer que algunos se salen, ¿no? Y entonces, pues, quedan cosas así. Supongamos que es todo así. Pero pues como eventualmente tenemos que aproximar bien esta función, pues tenemos que, una de dos, o ajustar mejor la altura de estas, o hacerlos más chiquitos, de manera que tengamos distintas alturas de donde escoger, ¿no? Esa es la idea con las aproximaciones para la integral. Y entonces pues yo digo, vámonos un poco al caso más trivial. ¿Qué es qué pasa si no les dejo yo que cambien la altura? Si decimos que quieren aproximarme a esta función, no les voy a dejar que cambien la altura, van a tener que agarrarse en la misma altura. Entonces, ¿de qué forma es que sí aproximas, no? Solo refinando, ¿no? Entonces, pues, si ya estoy atorado con una cierta aproximación que no es suficientemente buena, entonces no puedo seguir utilizando estas alturas. El siguiente paso, entonces, tendría que ser refinar la partición y tratar de aproximarme mejor a esta línea que es el objetivo, ¿no?
pues se da cuenta, cada que hacemos este proceso de refinamiento, lo que estamos cambiando es el ancho de nuestros rectángulos. Estamos haciéndolos cada vez más pequeños y de manera tal que los que teníamos originalmente, ya como tiene que ser un refinamiento que los dejemos a la misma altura, estos nuevos van a quitar la medida, les van a quitar peso en el área. Tienen que hacerse las áreas de estos más chiquitos al hacer más rectángulos que sí se aproximen dentro de la franja que queremos. Y ahí es donde tienes Y ahí es donde, digo yo, tienes la convergencia de medida, porque justamente te dice es hacer las áreas de las aproximaciones, así como en el caso de estos rectángulos, tienes que hacer las bases más pequeñas, sí, porque podrías dejar fijas las alturas y aún así hacer mejores aproximaciones solo disminuyendo lo de las bases. O sea, el punto es que con la convergencia para la integral, para la aproximación a la integral, lo que importa es, le importa más refinar la partición que cambiar las alturas, ¿no? Porque, o sea, podrías tener un solo rectángulo aproximando una función así, y no importa cómo le cambies la altura, si tengo una franja epsilon muy chiquita, nunca vas a poder aproximar esta función. Pero ahora estás hablando más como tipo de integración de arriba, ¿no? Y como que estás haciendo tal caso. Es lo que en el pasa. caso en que sea continua tu función, Bueno, que tu podría partición siempre la puedes. Pues igual en una de esas Puede también podría ser continua, ser discontinua. puedo ponerla así, ¿no? Y puedo ponerle todavía más discontinuidades, sobre todo los racionales. Sí, es más verdad. Y, o sea, era lo que decía hace rato. Es que la integral de Lebesgue, al final de cuentas, las aproximaciones te dice, vas a hacerlas por conjuntos medibles. Pero es que esas aproximaciones que estás diciendo. Sí, son como no son por rimas. Sí, son por rimas. podría decir. Ya en una clase de una función de Lebesgue integrable, no Riemann integrable, pero no hay forma de garantizar que esas particiones. No, pero o sea, estoy diciendo que esto es como. O sea, en el caso de la Lebesgue integrable, las particiones las haces como meridianos. O sea, esto es una forma de partir. Tienes distintas formas de partir. O sea, ¿Hay alguna sucesión de funciones medibles que converja a la función de Dirichlet en medida? ¿Cómo? ¿Una Sí, sucesión ¿no? de funciones medibles que converja a la función de Dirichlet en medida? Una sucesión de funciones medibles que converja. Bueno, sí existe porque si te agarras en la misma Dirichlet siempre funciona, ¿no? Son las constantes, sí. Pero, o sea, sí se pueden construir muchas de formas Pero distintas. De hecho, un ejemplo de una función que no sea Riemann integral, porque ahí sí parece como que estás limitando a la que son Riemann integrales. de hecho, es que puedes aproximar las que no sean Riemann integrales, incluso por algunas que sean Riemann integrales. Pero no hay lo que estás como argumentando es convergencia en L1 que implica la convergencia en medida. O sea, Es que estoy argumentando esto por la siguiente razón. Queremos saber por qué se le ocurriría a alguien definir una convergencia en medida. O sea, ¿por qué es una idea que sí está implícita y que sí es algo que queremos, ¿no? Lo que pasa es que aquí estás pidiendo que esto siempre como que te des unas limitas o cosas por el estilo, ¿no? O sea, quieres que esto siempre quede claro para ti, pero pues imagínate que esta partición la extiendo sobre todos los reales para una función que no necesariamente es integrable. O sea, es una función creciente con eso, no va a ser integrable en el sentido de Lebesgue. Y sin embargo, puedo hacerle yo estas aproximaciones y lo que va a importar es cuándo es que esta aproximación queda tan pequeña como yo quiera, que es la franja de tamaño de 5. ¿De qué manera? Si en teoría esta partición, pensemos que no tienes mucha originalidad, quieres seguir con algo que conserve esto, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tienes dos opciones. A cada rectángulo que te dan, le cambias la altura o disminuyes la base y es más rectángulos nuevos. O si no te gusta pensar en rectángulos, piénsalos en conjunto. Sí, es lo que dice, ¿no? Que está bastante rectángulo. Sí, pensé bastante en rectángulos porque es más fácil de dibujar y se entiende. Pero tú dices que se podría hacer con conjuntos modelianos. Sí, en general, así como, bueno, yo quiero aproximarme por cantos rotos, muy bien, ¿por qué no? Y así los vas haciendo, ¿no? Pero se van a ver sobre cada conjunto, por más patológico que lo es, va a estar
constante ahí, ¿no? Tú dices que la idea sería la misma, nada más Sí. que me algo de... O sea, el punto es que va a pasar las siguientes cosas. Tiene que ser una partición en conjuntos medibles. Y sobre esos conjuntos medibles, por definición de las funciones simples, va a ser constante, ¿no? que se vayan haciendo que se tiene cada vez más pequeño. Ajá, al salirse de esta franja, lo que pasa es que estos piensen que hacerlo con una constante es como una copia de este conjunto, ¿no? Es hacer una copia de este y subirla hasta cierto nivel. Entonces, pues estás haciendo aquí rectángulos y a lo mejor aquí unas líneas, ¿no? Pero si tengo una función que oscila mucho, este no me sirve muy bien para aproximarla. O sea, yo quiero aproximarla bien aquí, ¿no? Entonces, lo que te dice la evidencia de estas aproximaciones es que tienes que refinar estas particiones. No vas a poder encontrarle al punto, por más que lo intentes, en donde, ya lo fijé en esta constante por este conjunto, ya la aproximé suficientemente bien, ¿no? O sea, porque vas a tener muchas discontinuidades todavía en el. Entonces, la única manera que puedes hacerlo es refinar la partición. En términos rectángulos es hacer su base más pequeña. Que también, o sea, en el término natural es hacer la medida de estos conjuntos en donde difiere más pequeño. Entre más fino es, la idea es que más pequeño es lo que esté más fijo. O sea, porque vas a tratar de ponerlo inteligentemente que trate de conseguir suficientemente bien, ¿no? Tenemos que decir. Podrías pensar como en una especie de mínimo de clases de borelianos, ¿no? ¿Una especie de qué? Como un mínimo de clases de borelianos para hallar la convergencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso que tienes abajo, dices, tengo dos alturas, ¿no? Y con esas dos refino y doy, ¿no? Sí, o sea, la idea es que piensas aproximar es como con las funciones simples, como irlo aproximando, ¿no? Entonces quieres saber qué tanto tienes que hacer más compleja tu función simple, qué tantas particiones más. Y, o sea, lo primero que dirías es no me da flojera hacer otra partición, mejor solo le ajusto la altura, como en el caso de la constante, y ya se queda dentro de la franja. Pero, o sea, hay otros casos donde no puedes hacer eso, y entonces no te queda de otra más que refinar la partición. Y eso de refinar la partición, o sea, en el caso de media finita, pues es equivalente también a mejorar la aproximación íntegra, pero cuando ya estás sobre todo ya no estás en la media finita, quieres seguir hablando de ese concepto, quieres seguir pensando en esa clase de convergencia. Y entonces no hay otra más que hablar de estas, de las medidas de los puntos donde difieren. Bueno, esto de hablar de la convergencia medida y de L1 y L2 vino porque yo en algún momento les preguntaba que si alguien tenía una idea de qué significaba la convergencia en L2, medida, dado que la integral estocástica se define como un límite en L2. Entonces, como para tener una idea de pues con qué tipo de límite estamos trabajando, ¿no? Porque no es así, para cada omega está el límite, ¿no? Entonces, en L2, entonces, ¿qué nos dice eso, no? Y bueno, por eso fue que yo quise trabajar en esto y bueno, hice de ese programita que yo creo que está interesante porque todo esto que está haciendo a lo mejor habría que pensar un poco más, ver esa risa dejando de ver funciones que no sean para integrar lo que sería. Bueno, es que se puede, o sea, no hay problema. Pero con lo que con el programa que tienes, se podría meter una función que no sea para integrar, ¿no? Sí, bueno, si tienes la paciencia de meter la función, sí. Porque bueno, el problema de estos programas es que, por ejemplo, ya discontinuidades numerables ya está difícil que te las saquen, que te las grafiquen. Pero, así por ejemplo, yo he tratado que, a ver si me puede graficar el arbolito de la función de papá. No te pasa nunca. Pero si tienes una aproximación suficientemente buena para eso, se empieza a ver la idea, ¿no? Y o sea, podrías sí pensar en una Dirichlet
Igual, es que esto lo matas en una sola porque son conjuntos medibles y esto es constante, teóricamente, ¿no? Entonces dices, pues me agarro mi siguiente partición, racionales y irracionales, y ya la alcancé muy rápido, ¿no? Bueno, pero tú sabes que las continuas son densas. Como que salvo un conjunto. No, pero, o sea, no decías que. Pero fíjate, esta, la Dirichlet, sobre todo R, no es integrable. Sí, no, es su integrante de infinito. Porque bueno, dependiendo si pones los irracionales arriba o abajo, ¿no? Yo estoy pensando que puse los irracionales arriba y aquí los racionales. Los racionales tienen que ir a cero, no cuenta para la integral del B. Y estarías integrando la realidad, porque pues tiene que ser igual casi todas partes a esta, ¿no? A la constante. Es igual casi todas partes a esta, y pues estarías sacando todo esto. Que no. Te da infinito o son no de tu cabeza. Yo para concluir, ya aprovecho para comentarles esto. La convergencia en medida en realidad no es tan débil como parece, porque bueno, parece ahí, como decías, ¿no? Es que es más débil la comparación. El LP implica en medida. Casi todas partes en caso de medida es finita. De hecho, me cuenta que. Y los inversos no son ciertos, es decir, no parece como que es la convergencia más débil, ¿no? La convergencia. Es una convergencia más débil que estas. Sí, no, la más débil de todas. Sí, no es la más débil, la más débil. Pero bueno, ahí estoy poniendo un resultado que me parece que es importante. Primero, la convergencia de medida es metrizable. Si la medida es finita. Si la medida es finita, se puede metrizar, o sea, se tiene una métrica y entonces la convergencia de medida es la convergencia en esa métrica. Por otro lado, con la misma definición, pues sí se ve que de alguna manera sí, cuando una sucesión de funciones se acerca a otra en medida, pues sí, se va acercando porque la medida del conjunto de puntos se aleja mucho, y de mucho es cualquier epsilon, se va haciendo muy pequeña, ¿no? Entonces como que sí se va acercando de alguna manera a la función, no en todas partes, ¿no? Siempre queda algo fuera. Sí, lo que quiero decir es que no importa de qué lado te aproximes, cómo que quieras aproximarte, el punto es que como que de manera uniforme vas a ir acercando las funciones, ¿no? Ajá. Pero el punto es ese, ¿no? Que como la convergencia en medida te dice, fíjate en una epsilon y ahora sí ya tomas un límite. Sí, por eso no es uniforme, ¿no? Justamente por eso. Porque... No, es que sí, bueno, es uniforme. Ahorita explico. Pero nada más, bueno, esta no es, entiendo que les quería mostrar ese resultado. Está el resultado que dice que se tiene, bueno, como es metrizable, se puede hablar de sucesiones de Cauchy en medida, por ejemplo. No, de hecho se puede hablar incluso si, bueno. Y es un espacio métrico completo. O sea, de toda sucesión de Cauchy en medida converge en medida. Entonces, y está este resultado que creo que es interesante, que dice que si tenemos una relación de funciones que converge en medida, entonces no solo existe una sucesión que converge casi en todas partes, sino que además existe una sucesión que converge casi en todas partes y que tiene esa propiedad, que dada cualquier delta, existe un conjunto de medida menor que delta, delta por pequeña que sea, existe un conjunto de medida menor que delta, de tal manera que en el complemento de ese conjunto, la sucesión converge uniformemente a las funciones. Convergencia casi uniforme, ¿no? Sería no exactamente, no fuera un conjunto de medida pequeña, no fuera de un conjunto de medida cero, pero es tan pequeña como quieras. Convergencia casi uniforme. Uniforme casi. Sí, está casi uniforme. Sí, sí. O sea, puedes tener un conjunto de medida tan pequeña como quieras, y fuera de ese conjunto la convergencia es uniforme. Ahora, eso es para la sucesión. Lo que no sé es qué pasa con el resto. Es que lo que pasa es que con el resto, o sea, yo digo, ¿por qué estaba diciendo hace rato que como que es una convergencia uniforme esto, no? Yo lo estaba diciendo en el sentido de que con que es uniforme. Porque no te sales de la franja de épsilon, ¿no? No, sí te sales. Bueno, sí, pero no te sales o te sales con un conjunto de medida pequeña. De medida pequeña. Ya no cero, sino pequeña. Sí.
En ese sentido es como casi uniforme, digamos. Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que es como uniforme en el sentido de que no vas o sea, que como que, así como más o menos lo dice esto, sobre ciertos conjuntos de puntos, en los términos de la asociación te puedes ir dando cuenta, es que para eso hubiera sido muy útil la ayuda visual. Como hay como conjuntos de puntos en donde no ves que siempre estén ahí, pero sí están en una infinidad suficientemente importante de veces cerca de la función. O sea, la cosa es que como que ya no te importa verlos, es demasiado exigente pedir que a partir de cierta línea todos se queden en esa franja epsilon, ¿no? O sea, que todo el tiempo tengas la manera infinita. Pero dices, bueno, vamos a debilitarlo y vamos a pedir que solamente un conjunto pequeño sea el que me voy a hacer la lista gorda y voy a decir, bueno, pero el resto. Sí, pero la verdad que no se puede hacer de la lista gorda. Nada más así como así. Sí, no, pero o sea, la idea, como digo, yo no hecho que la idea natural viene de. Porque ya hacer de la lista gorda con los conjuntos de medida cero, digamos. Pero ya hacer de la lista gorda con un conjunto de medida milésimo. No, sí, bueno, digo, como ves que se van haciendo más pequeños, dices, bueno, no está. Sí, tal vez para fines prácticos. Pues. Sí, o sea, por lo menos en términos de aplicaciones, creo que sí. Dicen, ya es más chico que .0000, algo, ¿no? Ya. Sí, Como métodos mecánicos, ¿no? Se para el programa con cierta función, ya está. La diferencia entre las dos ya es 1 entre 1 millón o cosas así. Sí. Pero bueno, la convergencia medida, bueno, finalmente sí parece que no es tan débil. Es la impresión que me quedó. Bueno, yo digo, es muy débil la comparación de estas, sobre Sí, todo los. pero no es tan Pero es débil. que como que lo que dice que tenga una subsucesión que converge casi en todas partes, que ya es muy La fuerte. Sí, además, porque dice que sí tiene una Lo que dice que su problema es que va brincando, ¿no? Ajá, sí, Sí, muchos el problemas. problema que va brindando el conjunto de medidas sobre el. Sí, hace relaciones en las que. No es un conjunto fijo. Sí, hago una proposición muy arriesgada, pero yo digo que en general seguramente cuando no tienes estas dos al mismo tiempo debe ser porque estás brincando en los conjuntos. Sí. Sí. O sea, Sí, parece que sí. no se me ocurre así otra razón más que brincar los conjuntos, no he visto otro por ejemplo de otra forma. No, porque si te quedas con un conjunto fijo ya Eventualmente vas a cumplir. Sí, o sea, eventualmente vas a tener que caer en esta situación, ¿no? Sí. Si dejas un conjunto fijo o no converges. Sí, ese es el problema. El conjunto de donde se sale es pequeño. Y el problema es que ese conjunto pequeño pues se va moviendo. Sí, si el conjunto fuera anidado, pues ahí sí vas a tener convergencia casi en todas partes. Y pues yo digo, Pero igual está bastante bien la convergencia en medida, o sea, no es tan, sí te vas acercando de alguna manera a la función. y el que digo yo que sí es un regalo divino es ¿no? Si tienes medida finita, esta sí la domina, ¿no? O sea, esta sí es la que estamos contra que esta. O sea, de hecho estos vienen porque otro ejemplo clásico es de agarrar indicadores sobre intervalos menos nn. Pero ahí no tiene medida finita. Ajá, y ahí no tienes medida finita. Bueno, sí. No, el complemento de los menos nn. O sea, para que converja a cero en casi todas partes, pero no hay por qué se mida porque siempre está fuera de un punto de medida grande. Entonces, bueno, pues a ver si con esto, bueno, la idea era aclarar como que quiere decir la convergencia finita, sí, en espero particular la convergencia en L2 o en L1 para ver esa integral estocástica hasta dónde está definida como trayectoria por trayectoria, algo así, ¿no? Pero parece que sí algo se puede hacer. De hecho está el teorema este de la aproximación por sumas de arriba, ¿no? Que toca la teorema, ¿no? Que está interesante, ¿no? Ahora sí se dieron cuenta nada más de una cosa de la integral, por ejemplo la integral de estocástica, que me imagino que sí, ¿no? Los que ya la trabajaron, pero los que no, se puede trabajar con sumas de arriba, pero evaluando la función en el extremo izquierdo de cada subintervalo de la marcación. Si uno evalúa en otro punto, da un valor distinto. Es decir, cuando uno hace la suma de arriba,
En la suma de Riemann, en la integral de Riemann, que es? Que se toma la partición y se elige cualquier punto de la intermedio de la partición para hacer la suma de Riemann. En el caso de la integral estocástica, depende del punto que se tome como punto intermedio de la partición, da un valor distinto del límite. Sí se obtiene el límite, pero el valor es distinto. Por ejemplo, si se tomara el extremo derecho, la integral de WT, que es... ¿Cómo? O sea, todo sería menos un medio, sería más un medio, ¿no? O sea, en lugar de ser WT cuadrada menos un medio de T, WT cuadrada entre 2 menos un medio de T, sería más un medio de T, que tiene una desventaja en el sentido de que eso no es martingala, pero además va variando, ¿no? Y el otro día me enseñó Julio César un artículo que salió de Polmer, que ya es viejo, de los 80s, en donde sí desarrolló una teoría de integración no estocástica, evaluando la integral siempre, o sea, igual, con suma de Riemann, pero evaluando como punto intermedio siempre el extremo izquierdo. Y parece que se pueden hacer cosas, desarrollar una teoría de integración así. Siempre izquierdo. ¿Cómo? Siempre en la izquierda. Siempre en el izquierdo, siempre en el izquierdo. O sea, definir, se dice que la función es integrable, sí, esas sumas de Riemann, pero volando a la dirección izquierda, tienen un límite. Y lo que hace es para logra integrar, hacer una teoría de integración con respecto a funciones que no son de variación anotada, sino que son de variación cuadrática finita. Pero eso todos los números son puntuales, omega por omega. Sí, omega. O sea, es una teoría no estocástica. Dice, de hecho el artículo se llama la integral estocástica sin probabilidad. sí. ¿Tanto lo tienes? Parece que está interesante. No sé hasta dónde llegue para desarrollar esa teoría de integración no estocástica, en donde se definen trayectorias por trayectorias tomando siempre el extremo izquierdo. Yo alguna vez lo intenté, pero no llegué muy lejos, porque sí es lo que se ocurre, ¿no? O sea, pues vamos a definir una integral en donde en vez de tomar cualquier punto intermedio, tomemos siempre el extremo izquierdo. Y a ver si se pueden demostrar entonces, que toda función continua, por ejemplo, sea integral. Sí, integral. Con respecto a las funciones de variación cuadrática finita. De variación acotada infinita, perdón, de variación infinita, pero de variación cuadrática finita, que se pudieran integrar las funciones continuas con este método. Y parece que en este artículo lo hace y desarrolla una teoría de integración. Creo que lo pone como que dice, pero es un ejercicio de análisis. ¿No? Sí, así.